Todos conocemos una historia que parece demasiado extraña para ser verdad. De esas que escuchas una vez y la recuerdas durante años. Yo tengo una. La diferencia es que no me la contaron, la viví. Durante mucho tiempo evité hablar de ello, no por miedo al ridículo, sino porque cada vez que trataba de explicarlo, algo dejaba de tener sentido. Había detalles imposibles de ignorar, cosas que no coincidían con la lógica. Pensé que el tiempo borraría el recuerdo. Me equivoqué, porque hay experiencias que no desaparecen, se quedan contigo, esperando el momento que vuelvas a preguntarte, ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? Mis primeros años de vida hasta mi juventud, viví en un pequeño poblado enclavado entre sembríos, montañas y caminos de tierra. Un lugar donde todos nos conocíamos y donde la vida transcurría igual generación tras generación. Las jornadas empezaban antes del amanecer y las noches terminaban temprano. Cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros, la oscuridad volvía a ser la dueña del campo. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio nadie le prestó demasiada atención. Algunos trabajadores que regresaban tarde aseguraban haber visto una luz flotante dentro de los cultivos de yuca. No parecía una lámpara, tampoco una fogata, y menos la luz de una vivienda. Simplemente aparecía donde no debía haber nada, suspendida a 2 metros del suelo. Se movía lentamente como si siguiera a alguien. Todos pensamos en un momento que existía una explicación lógica de esos avistamientos. Tal vez cazadores, a lo mejor algún vecino caminando con un mechero, o simplemente era producto del cansancio después de jornadas agotadoras. Pero las semanas pasaron y las luces continuaron apareciendo. Entonces empezaron las coincidencias. Siempre aparecían detrás de una persona que caminaba sola. Nunca adelante, nunca a los lados, siempre atrás, a la misma distancia. Como si estuviera observando, como si siguiera a un objetivo. Una noche decidí comprobarlo por mí mismo. Regresaba a mi casa por un sendero angosto que atravesaba una finca vecina. Cuando vi aquella claridad varios cientos de metros atrás, me detuve de golpe. La luz también. Volví a caminar, la luz avanzó nuevamente. Me detuve y ella volvió a detenerse. En ese momento comprendí que eso no era una casualidad, no era normal y tampoco parecía humano. Cuando le conté a mis amigos y vecinos, se rieron, se burlaron, hasta que empezaron a vivir exactamente lo mismo. Poco después comenzaron a circular los rumores de unas figuras que aparecían dentro de esa esfera de luz. Yo mismo la vi una vez. Nunca voy a olvidar esa imagen. A medida que esa figura se aproximaba, se volvía más alta y más delgada. Sus brazos parecían exageradamente largos, sus piernas también. Todo en ella tenía dimensiones equivocadas, sobrenaturales, como si alguien hubiera intentado replicar a una persona basándose únicamente en algunos detalles. No pude distinguir su rostro y mucho menos sus ojos, pero eso sí, tuve la certeza de que me estaba mirando. Y esa impresión fue peor que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. Los extraños sonidos comenzaron poco después. Una tarde cuidaba el ganado cerca de una hondonada, cuando escuché que alguien me preguntó, ¿qué haces por aquí a esta hora? Pensé por un momento que era algún vecino haciendo una broma, pero ese tipo de voz, ese tono, no me resultaba familiar. Esa voz venía desde lo alto de un árbol de guasmo. Respondí sin dejar de mirar a ese lugar. ¿Quién anda ahí? Nadie contestó. Pasaron unos segundos y entonces volví a escuchar la misma pregunta, exactamente igual. La misma voz, la misma entonación, todo idéntico. Era como una grabación repitiéndose una y otra vez. Busqué entre los árboles con la mirada, pero no encontré a nadie. Aquella noche escuché la misma frase por varias ocasiones más. Incluso cuando ya estaba de vuelta en mi casa, la voz parecía venir del techo. Luego desde una esquina, después desde el patio. Siempre igual, sin emoción,
sin intención. Era una voz vacía, como una imitación imperfecta. Con el tiempo, descubrí que yo no era el único. Algunos vecinos comenzaron a contar experiencias parecidas. Escuchaban risas, conversaciones, saludos, llamados, incluso voces de familiares que ya no estaban. Pero todos coincidimos en algo. Esas voces sonaban falsas. Parecían copias mal hechas. Era como si alguien estuviera aprendiendo a hablar, pero utilizando fragmentos robados de conversaciones humanas. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Un vecino nuestro desapareció durante varias horas mientras buscaba unas reses. Después de tanto buscar, lo encontramos sentado en una zanja en la madrugada. Estaba mirando fijamente hacia la oscuridad. Estaba despierto, pero al mismo tiempo parecía ausente, como si una parte de él todavía estuviera en otro lugar. Le preguntamos qué había ocurrido. No respondió y le insistimos. Él continuaba callado. Solo habló una vez y dijo una frase que jamás olvidaré. Pensé que eran personas. Nada más. Nunca explicó qué quiso decir con eso. Poco tiempo después, abandonó el pueblo. Ese hombre nunca jamás regresó, pero los avistamientos continuaron. Las figuras aparecían entre los cultivos, permanecían inmóviles durante un buen rato. A veces parecían observar desde la distancia. Otras veces desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. Algunos aseguraban que no tenía rostro, otros que sí. Lo extraño era que nadie podía recordarlo después, como si la memoria rechazara conservar aquella imagen. La situación empeoró cuando una mujer del pueblo despertó en la madrugada al escuchar pasos alrededor de su casa, pero no corrían. No caminaban con prisa, daban vuelta muy despacio. Lo hacían una y otra vez. Pensó por un momento que podía ser alguna vaca o algún mular que se había escapado del corral. Tomó una lámpara y miró por la ventana, pero no vio nada. Sin embargo, se seguían escuchando los pasos y continuaron por cerca de una hora. Finalmente, la mujer se decidió a salir, se llenó de valor y lo que vio al abrir la puerta la dejó aterrada. Había unas enormes huellas alrededor de la vivienda. Cosa extraña porque humanas no parecían, pero tampoco parecían de algún animal conocido. Desde entonces nadie quería permanecer afuera cuando llegaba la noche. Pero lo peor todavía estaba por llegar porque empezamos a escuchar nuestros nombres. A veces a la distancia, otras veces muy cerca. Decían apodos de nuestra infancia, frases, palabras que solo conocían nuestros familiares más cercanos. Cada vez que nos girábamos para intentar verlas, no había nadie. Y siempre ocurría lo mismo antes de escucharla. El viento desaparecía. Todo quedaba inmóvil y callado, como si nuestro propio entorno estuviera conteniendo la respiración. Los ancianos recordaron entonces una antigua creencia. Decían que aquellas entidades estaban allí mucho antes de que las familias llegaran a aquella región. No eran fantasmas, no eran animales, no eran demonios, eran otra cosa. Era algo que observaba desde la oscuridad a los seres humanos e intentaba imitarlos. Querían aprender de ellos, por eso se repetían ciertas palabras. Por eso también mencionaban nombres y recuerdos. Estaban como estudiándonos, o al menos eso creían los viejos. La mayoría de nosotros pensó que eran supersticiones, hasta la noche en que lo cambió todo. Yo estaba allí. Regresábamos con unos trabajadores por un sendero solitario después de una larga jornada. La oscuridad cubría por completo los cerros. De pronto vimos una luz. Después otra y otra más. En cuestión de segundos había decenas. Estaban suspendidas a ambos lados del camino, flotando. Nos observaban, pero nadie habló. Ninguno de nosotros corrió. Con todo y miedo encima seguimos avanzando. Las esferas de luz también. Eran como una escolta silenciosa. De pronto, de un momento a otro, escuchamos muchas voces, decenas de ellas. Saludos, risas, conversaciones incompletas, todo mezclado. Todo repitiéndose al mismo tiempo.
como si el campo entero a nuestro alrededor estuviera intentando hablar. Los murmullos nos rodearon durante varios minutos, hasta que una de las luces avanzó más que las demás, y entonces la pudimos ver. La figura era gigantesca, imposible. Entonces la pudimos ver. Era gigantesca, imposible. Sus extremidades parecían demasiado largas para existir. Y donde debería haber un rostro, solo había una superficie lisa, oscura, vacía. Un espacio sin rasgos, sin boca, sin ojos, sin nariz, sin nada. En ese preciso instante, todas las voces se quedaron en silencio, de golpe. Ese silencio fue tan profundo que podía escuchar mis propios latidos. Las luces desaparecieron todas, como si jamás hubieran estado allí. Nadie volvió a recorrer esos senderos por la noche durante años. Pero lo más perturbador se descubrió mucho tiempo después, cuando intentamos localizar el lugar exacto donde ocurrió ese encuentro. Todos recordábamos una colina cercana. Era imposible de olvidar. Aparecía en cada recuerdo, en cada relato, en cada conversación. Solo había un problema, porque esa colina nunca había existido. No aparecían en fotografías antiguas, no figuraba en mapas, ni en registros, ni en documentos. Nada. Absolutamente nada indicaba que hubiera estado allí alguna vez. Y fue entonces cuando comprendí algo que me sigue inquietando hasta el día de hoy. Quizás aquellas cosas no solo nos imitan, a lo mejor también copiaban nuestro comportamiento. Tal vez también podían alterar la forma como recordábamos esos acontecimientos. Han pasado muchos años desde entonces. La mayoría de las personas que vivieron esos sucesos ya no están en el pueblo. Los jóvenes crecieron escuchando esa historia como una simple leyenda. Y muchos creen que todo fue producto del miedo, de la imaginación o de las supersticiones de una época distinta. Tal vez tengan razón o tal vez no. Lo único cierto es que todo lo que ocurrió me dejó una enseñanza que jamás voy a olvidar. Aprendí que no todo lo desconocido debe perseguirse, que no todas las preguntas requieren de una respuesta inmediata. Y no todo aquello que vemos merece nuestra confianza solo porque parezca familiar. Porque las cosas más peligrosas no siempre se presentan como monstruos. A veces aparecen disfrazadas de algo conocido, de un recuerdo, de una presencia que parece inofensiva. Por eso cuando alguien me pregunta qué fue exactamente lo que vimos aquella noche, siempre respondo lo mismo: no lo sé. Y quizás eso sea lo más importante, porque reconocer que no lo sabemos todo es lo que nos mantiene atentos y vivos. Desde entonces aprendí a respetar los misterios que no puedo comprender. Entendí que la verdadera valentía no consiste en enfrentarse a lo desconocido. A veces, la verdadera valentía consiste en saber cuándo alejarse de él. Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.